Hola ideadores, ¿os acordáis de la tabla de corte que decoramos para nuestra cocina hace unas semanas? Pues hoy vamos a hacer a juego el bote para los cubiertos de cocina y el colgador para el trapo. Es súper fácil, vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a trabajar reciclando materiales. Voy a empezar usando esta lata, es una lata de cacao como veis y tiene la parte de arriba y la parte de abajo metálica, pero esto de aquí es cartón. Entonces podríamos trabajar, está limpia y podríamos trabajar directamente con ella así, pero le voy a quitar este reborde de aquí para que quede liso. Así que voy a coger un abrelatas de este tipo, aprieto bien y giro. Está un poquito más duro que las latas normales porque no está pensado para abrirlo de esta manera, pero no hay ningún problema. De todas maneras, ya os digo que podríais trabajar también con ello puesto. Lo siguiente que voy a hacer ahora va a ser aplicar una imprimación. Yo voy a utilizar este gesso de Artis. También podríais utilizar una imprimación para metales o todoterreno. Pero además, al ser la mayoría de ello de cartón, con esta va a ir suficientemente bien. Lo voy a aplicar tanto por dentro como por fuera. Lo podríais aplicar también con esponjilla, dependiendo de cómo queráis que quede al final. Si lo aplicáis con esponjilla quedará más rugoso. Bueno, pues ya le he aplicado 2 capas de gesso, tanto por dentro como por fuera, a nuestro bote. Y ahora le voy a pintar la parte de dentro con este color agua marina que me encanta. Tiene un colorcito que me encanta. La parte de fuera no va a llevar nada de color. Y ya sabéis que a mí me gustan mucho los colores. Entonces le quiero dar el toque de color pues por dentro. Aunque no se va a ver mucho porque luego vamos a meter las cosas dentro. Pero ahí va a estar. Aquí tenemos el bote. Como os he dicho, le he pintado la parte de dentro, le he dado 2 capas para que quede con un color así de bonito. Y ahora vamos a empezar a decorar la parte de fuera. Lo voy a hacer con esta servilleta que ya me habéis visto. Y porque quiero que sea a juego con la tabla de corte que decoré la otra vez. Os la dejaré por aquí arriba en la caja de descripción. Entonces, tengo aquí ya recortados un par de motivos que me sobraron de la otra vez. Y voy a recortar más motivos de por aquí. Lo hago con la mano, así, para que me quede la pelusita y quede recortado alrededor. Lo podéis hacer también con un pincel, marcando la zona que queréis cortar con agua antes de cortar. Pero en esta servilleta yo me apaño bastante bien así, sin necesidad de mojar. Os recomiendo que en las zonas en las que no estén los motivos muy juntos, lo cortéis con un cierto margen, no lo cortéis demasiado junto. Si estás por aquí y todavía no te has suscrito, hazlo ya que es gratis. Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y dale también a la campanita activando todas las notificaciones, porque así YouTube te avisará cuando suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Y a mí me ayudarás mucho. Muchas gracias. De momento voy a recortar eso y si me hace falta algo más pues lo cortaré después. Entonces, como supondréis, vamos a hacer un decoupage. Para hacer el decoupage lo hacemos pues como siempre. Retiramos las capas de servilleta que no tienen dibujo y donde lo queramos colocar ponemos una capa fina bien extendida de medium para decoupage. Colocamos encima nuestra servilleta
y en los trozos pequeños no suele ser necesario, pero si tenéis un trozo más grande, colocamos un plástico y apretamos con los mismos restos de servilleta desde el centro hacia afuera para que quede bien pegadito. Luego vamos a aplicar por encima una nueva capa de medium para decoupage, pero esta vez un poco más generosa, y la aplicaremos del centro hacia afuera. Vamos a hacer esto con todas las ingredientes que queramos alrededor de todo el bote. Ya lo tengo cubierto y ahora lo voy a dejar secar y luego cubriremos los huecos. Ya tenemos seco nuestro decoupage y ahora, como os comentaba, lo que vamos a hacer va a ser rellenar estos huecos en blanco. Lo vamos a hacer con pintura negra y lo que vamos a hacer va a ser meternos también un poquito hacia las servilletas para integrarlo todo bien. Así que nada, con paciencia, y vamos a hacerlo por todo el bote. Por esto os decía antes que no cortarais la servilleta demasiado a ras de las letras, si era posible, porque así vais a poder entrar un poquito en la servilleta para integrarla mejor sin el riesgo de tapar las letras o la parte blanca. El bordecito este de aquí arriba también lo pintaremos de negro. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Ya tengo barnizado mi bote. Como va a ser un bote para la cocina, que siempre es una zona que es más propensa a mojarse, a ensuciarse, le he dado 3 capas de barniz mate. Y ahora le voy a pegar por aquí arriba unas cuantas vueltas de esta cinta de arpillera, pues para hacerlo a juego con la tabla de cocina que tenía con esta misma decoración, que tenía también un detallito de tela, o sea, de cuerda de arpillera. Entonces la voy a pegar alrededor utilizando silicona caliente. Ahora con un mechero le vamos a quemar con cuidado todos estos hilillos que sobresalen por fuera. Y listo. Vamos a acabar nuestro conjunto. Y ahora vamos a hacer otra pieza para completar nuestro conjunto. Tengo este resto de madera de balsa que me sobró de hacer otras cosas. Tiene 30 centímetros de ancho y lo voy a cortar al medio, a 15 centímetros. Lo voy a cortar con un bisturí, podríais cortarlo también con sierra, pero a mí solo para hacer este corte no me merece la pena sacar la sierra. Así que con el bisturí, dando varias pasadas, se corta. Ahora tenemos 2 piezas que son iguales. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pegarlas una sobre la otra con cola blanca o cola de carpintero. Las voy a sujetar con cinta de carrocero hasta que se sequen. Como os digo, las dejaré que se sequen y luego seguimos. Ya está seco y ahora lo que vamos a hacer va a ser lijar para igualar todas estas zonas que nos hayan podido quedar un poco desiguales. Cuando hayamos acabado de lijar, vamos a hacer exactamente los mismos pasos que con nuestro bote. Vamos a darle una imprimación en color blanco, luego vamos a hacer decoupage con los trocitos de la misma servilleta,
Vamos a pintar de negro los huecos que nos hayan podido quedar y barnizamos y luego volvemos para acabar. Pues aquí tengo el resultado de la tablita que he preparado, y esta tablita lo que va a ser un colgador para el trapo de cocina. Yo ahora mismo no tengo colgadores en casa, pero tengo esto, que en realidad es una etiqueta con tirador para cajón, pero que lo tengo suelto y no he vuelto a encontrar de esta medida. Los otros que he encontrado tienen el cartel como más pequeño. Entonces lo que voy a hacer va a ser ponerlo al revés y usarlo como colgador para colgar aquí mi rodea, mi trapo de cocina, perdón. Entonces le he marcado aquí ya, le he contado el centro. Para hacer el centro, como siempre, mido de lado a lado nuestra maderita, que en este caso son 15 centímetros. Le resto la medida del colgador y lo divido entre dos, y entonces mido desde un extremo y ahí será. Entonces lo voy a poner aquí. Para ponerlo, lo primero que hago es presentarlo en la parte de abajo del todo. Bueno, ya le había puesto el trozo de pizza más o menos para que asomara por el medio, aunque normalmente me lo va a tapar mi rodea, o sea, mi trapo de cocina, perdón, es que yo lo llamo rodea. Y ahora voy a utilizar un par de tornillitos de estos que son pequeños, pero que eran más anchos que una sola madera. Por eso pegué una madera sobre la otra para tener dos maderas, tener más ancho. Y ahora nada, simplemente lo atornillo. Luego esto lo pegaré en la parte en el azulejo de mi cocina con una cinta de doble cara que pegue bien, porque no me gusta hacer agujeros en el azulejo si puedo evitarlo. Y ahora ya para acabarlo y que vaya totalmente a juego con el resto de nuestras cosas, le voy a colocar una cuerda de arpillera. Se la voy a colocar pegándola todo alrededor y luego le pegaré con un lacito o un nudito parecido al que tenía nuestra tabla de corte aquí en esta orilla. Entonces lo voy a pegar utilizando silicona caliente porque es muy rápido y pega muy bien sobre esta superficie. Y ya estaría. Ahora os enseño todo el conjunto. Y ya tenemos completo nuestro conjunto, que yo voy a colocar en mi cocina enseguidita. Ya tengo hasta puestas las cintas de doble cara por detrás. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacer vuestros propios conjuntos de cocina, porque ya veis que una servilleta da para mucho. Nos vemos pronto, ideadores.